Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Mi nombre es Juan Diego Mejía. Primero que todo, yo quisiera agradecerle a la Universidad del SINU por esta invitación, en especial pues al doctor Pedro Hayer, que fue el que me contactó. La verdad es que yo tengo mucho aprecio pues por Montería, porque aparte de que tengo muchos amigos allá, también tengo familia que vive allá, incluso familiares odontólogos, el doctor Diego Echeverry, que es protesista, y tengo muchos amigos que me unen mucho con Montería. Por eso fue un gran orgullo cuando el doctor Pedro me llamó a invitarme y, y por eso traje a colación esta foto que fue tomada pues, justo antes de la pandemia, cuando se hizo el encuentro de ACFO en la universidad. La verdad, yo no conocía la universidad, aunque voy mucho a Montería, pero me quedé gratamente impresionado por las instalaciones, por la gente, cómo nos trataron. Acá en la foto estamos con el monumento, pues la estatua que hay al fundador de la universidad, y ahí estamos varios de los profesores que fuimos a exponer nuestros trabajos en ese trabajo de ACFO. Básicamente el tema que vamos a tratar hoy gira en torno a este grupo del cual me siento muy orgulloso de pertenecer, donde hace parte pues, la Universidad CES, a la que yo pertenezco, junto con la Universidad Estadual Paulista de Araraquara. La mayoría de los trabajos y de los artículos que ustedes van a ver referenciados en esta presentación son escritos por miembros de este grupo. Como les cuento, unos son de Brasil, los otros somos de acá del CES, y aquí estamos para contarles lo que nosotros hacemos, lo que hacemos en la universidad, lo que hacemos con nuestros pacientes. Igual quedan las puertas abiertas para las dudas que tengan. No tenemos la última palabra en esto, igual seguimos trabajando y estudiando, pero gracias a este grupo he aprendido pues, todo lo que sé. No quisiera tampoco empezar esta charla sin hacer un comentario o una anotación especial al doctor Manuel Restrepo, que es el doctor con que yo trabajo en la clínica, y gracias a él, sus espectaculares fotos, como les cuento, este trabajo que hacemos en la clínica se los podemos tener a ustedes para que lo disfruten y podamos aprender bastante. Aquí hay un comentario que me gusta empezar la charla con él, es porque todos tenemos muchas formas de ver las cosas, y dependiendo de lo que sepamos sobre algún tema, pues vamos a tomar la fila o la cola deseada, ¿cierto? Muchas veces no entender o no saber bien es peor que saber mucho. Entonces vamos a tratar en esta charla de saber por lo menos diferenciar los diferentes defectos del esmalte, y a su vez poder llegar a un mejor tratamiento, porque ustedes saben que siempre en la universidad nos han enseñado y nos exigían: hagan un buen diagnóstico, hagan una buena historia clínica. Aquí vamos a ver la importancia de esto. Esta es la Universidad CES, está muy a la orden para todo el que quiera. La verdad, en la facultad, gracias a las directivas, siempre tenemos la posibilidad de recibir todas las personas que queramos, de las universidades de acá, de las universidades del exterior. La verdad, el que quiera estar con nosotros será bien recibido, y esperando que sea todo presencial, porque fue como yo le dije al doctor Pedro Hayer: yo le acepto la invitación siempre y cuando usted me prometa que para el próximo congreso me invite para estar allá en vivo, porque a mí me gusta es eso. O sea, los que me conocen saben que yo soy más de presencialidad que de virtualidad, pero bueno, acá estamos. Esta es otra foto de Medellín. Los que han venido acá, ustedes saben que Montería es muy chévere, pero Medellín también. Bueno, entonces, para dar comienzo como al origen de todo, tenemos que tener muy en cuenta que si los odontólogos, o por lo menos las personas que estamos directamente relacionados con estos pacientes, no tenemos como una claridad de dónde es que empieza la formación del diente, no vamos a poder guiar a nuestros, no tanto a los pacientes, sino en mi caso, que soy odontopediatra, a los papás. Tenemos que tener muy claro en qué momento desde la misma fecundación empiezan a diferenciarse los maxilares y a su vez los órganos dentales, para ir formando los diferentes tejidos del diente, ¿cierto? Porque dependiendo de esas semanas en que ese diente se forme y de que los diferentes tejidos del diente se formen, va a ocurrir el defecto del esmalte. Entonces, si nosotros sabemos más o menos en dónde ocurrió,
en qué época, si fue intrauterino, si fue cuando nació, si fue en qué etapa en la calcificación, cuando se formó los ameloblastos, los dentinoblastos. O sea, dependiendo de ese momento, nosotros vamos a tener más claridad de qué tipo de defecto es el que estamos enfrentando. Y acuérdense que si sabemos bien qué defecto es, vamos a saber mejor cómo tratarlo. Ustedes saben que el esmalte es un tejido dental muy, muy importante porque es la primer barrera de defensa. Entonces, si hay algún problema en la formación de esa amelogenina, de los ameloblastos, ese diente va a tener problemas en su formación. Entonces, después en las etapas de mineralización y maduración, ya estos esmaltes no van a estar con la misma calidad. Y también dependiendo de en qué etapa, sea la mineralización o sea la maduración, ocurre el defecto, vamos a poder ver esa apariencia clínica y así podremos hacer una diferenciación, si son dientes hipomineralizados o si hay una hipoplasia. Ustedes saben que el esmalte es un tejido muy mineralizado que se caracteriza por ser el tejido más duro del cuerpo, por eso les digo que es una barrera muy importante para esa primera defensa. O sea, no siempre todas las patologías o todas las condiciones que alteran el diente pueden traspasar el esmalte, pero cuando lo logran hacer es porque son procesos que en realidad son fuertes, constantes o que son en los momentos determinados que lo hace más vulnerable. Los defectos del esmalte comúnmente pueden dar en ambas denticiones, por eso no es que hay un esmalte más fuerte que el otro o que si los dientes salen muy rápido tienden a ser más débiles que el otro, no, simplemente cuando las condiciones son genéticas o el diente se produce el daño cuando está en su formación, eso es muy difícil de prevenirlo, ¿cierto? A no ser de que vamos a los factores de riesgo para irlos previniendo. Por eso vamos a ver cada uno de los defectos del esmalte para que lleguemos a una mejor conclusión de dónde viene. Entonces, cuando hay etapas de esa formación del diente que se ven más vulnerables para ser atacadas por algún daño, ya sea una alteración genética, sea un cambio de temperatura o sea puede ser un medicamento, algo externo que nos altere en esa fase. Entonces, si la alteración ocurre donde la fase de secreción, el defecto será una hipoplasia. Pero en contra, si ocurre durante la etapa de mineralización o maduración, ya el defecto será una hipomineralización. Entonces, para que estemos muy pendientes sobre en qué momento, eso será muy difícil de hacerlo, pero si nosotros llegamos al diagnóstico de una hipoplasia, entonces podríamos deducir que es que ese defecto ocurrió durante la fase de secreción. Igual, yo sé que esta parte es muy teórica, pero vamos a tratar de irla explicando bien sencillo. Y mejor, cuando ya estemos en la parte de las preguntas, podemos ir resolviendo las dudas, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de las hipoplasias, ¿cierto? Sin detenernos mucho porque esta conferencia puede llegar a ser tan larga como ustedes quieran. Los que me conocen saben que si a mí me sueltan y me van dejando hablar, yo me voy apasionando porque este es el tema que a mí me gusta, entonces posiblemente no pare. Entonces, los defectos causados de una forma sistémica pueden alterar a muchos dientes. Cuando hay una alteración que ya no es sistémica, sino que está localizada, podría afectar a un solo diente o a algunos dientes. Por ejemplo, en las hipoplasias, las que son basadas o las que pueden producir después de un trauma. Aquí vemos en las fotografías varios tipos de hipoplasias. Las dos primeras en la parte de abajo están muy relacionadas con traumas en los dientes deciduos, con su posterior necrosis. Entonces ahí es donde la historia clínica, la anamnesis y las preguntas que le hagamos a la mamá son muy valiosas. Señora, el niño de pronto sufrió un trauma, el diente se le puso negrito, usted vio que le salió algo en la parte de arriba de la encía. Ah, sí, doctora, al niño le salía por ahí material purulento. Entonces, eso nos puede llevar a que si radiográficamente nosotros también vemos una zona radiolúcida compatible con una infección, ese diente que está en formación se puede ver afectado y van a hacer o va a erupcionar con una hipoplasia, ¿cierto? Que como es un factor que no es sistémico, sino puede ser localizado, entonces dará en uno o dos dientes. Ya si ustedes ven hipoplasias en todos los dientes, entonces ya sí sería un efecto sistémico el que lo ocasiona, ¿cierto? Las alteraciones, esto habla más o menos de lo mismo.
Hay mucha evidencia que habla de todos los defectos del esmalte y cada vez más, pero lo que sí está muy claro es las células que forman el esmalte es el ameloblasto, entonces cualquier cosa que lo pueda alterar es el que lo va a producir. En este caso, en la fase de secreción, ¿cierto? Aquí vemos otras fotos de lesiones hipoplásicas, pero ya enseguida se las voy a describir. ¿Cómo es el aspecto? Es un defecto cuantitativo y las áreas hipoplásicas por lo general se ven lisas, o sea, los rebordes de esas huecos o de esos hundimientos que vemos son lisos, son redonditos, o sea, son bien definidos y la mayoría de las veces simétricos. Como les digo, este es un paciente que le ocurrió un trauma, entonces la hipoplasia ocurrió directamente en ese diente. No significa que posiblemente el diente adyacente no haya sufrido también con ese trauma, pero posiblemente la manifestación clínica sea diferente, ¿cierto? Este es el típico caso de un diente con un molar deciduo, posiblemente extraído por un compromiso pulpar, y esa infección nos produce esta hipoplasia que se conoce como dientes de Turner, es muy, muy común. Bueno, eso con respecto a las hipoplasias. La amelogénesis imperfecta quizás es uno de los defectos del esmalte más críticos en cuanto a que se combinan muchos factores preocupantes. Primero, es de origen genético por excelencia. O sea, ¿por qué por excelencia? Está ligado al cromosoma X, entonces lo transmite el hombre, la mujer lo padece o lo expresa, pero muchos de los que lleven ese cromosoma X afectado se lo va a pasar a su descendencia. Ese es uno que no se puede controlar porque es de origen genético. Entonces ahí es donde uno, al hacer la historia clínica, le va a preguntar a la mamá que si alguien en la familia ha presentado este tipo de defectos. Por lo general le van a decir que la familia del papá, porque acuérdese que todo lo malo que uno hereda es culpa del papá. No, mentiras, eso es un mal chiste. Pero sí, hay que buscar el quehacer genético pues, de esta manifestación. Segundo, como ustedes lo pueden ver, estéticamente el paciente está muy comprometido. Entonces, ni siquiera cuando el niño ya está adolescente, sino desde muy pequeños, el motivo de consulta, aparte de esa sensibilidad que vemos ahí, porque miren que se ve una dentina expuesta, un defecto activo, abundante biopelícula que nos hace ver que el niño tiene dificultades para cepillarse. Entonces, aparte del motivo de consulta de la sensibilidad, que el niño no aguanta eso, también es la parte de autoestima, ¿cierto? Y ustedes saben que ahora esta parte del bullying y eso está muy, muy triste y es una condición muy difícil de tratar. La frecuencia es en algunas regiones es de 7 hasta 1, de 1 en 700 hasta 1 en 14.000. Pero como tiene ese factor genético, uno lo ve más es en grupos familiares que lo vayan transmitiendo. En mi vida de odontopediatra, que llevo aproximadamente 22 años de odontopediatra, no es que haya visto muchos, pero he visto. Y la mayoría de los que he visto han sido complicados. Por eso la dificultad de tratar. Ese es el verdadero problema. Se divide en dos. Uno cuando es hipoplásico, acuérdense que fue en el periodo de secreción cuando el defecto se dio, y el otro que es hipomineralizado, que es en el de maduración o calcificación, ¿cierto? Y así se divide en las 3 clases de amelogénesis imperfecta: hipoplásica, hipomaduración y por calcificación. Estos diagnósticos son muy difíciles de hacerlos clínicamente porque las diferencias en apariencia pueden variar mucho, pero más es como por completar esto con lo que veníamos diciendo, sobre todo en el momento en que iba a pasar o en qué momento pasó. Aquí podría ser la clave más la anamnesis y la historia clínica, donde vemos que es un proceso netamente hereditario, ¿cierto? Bueno, este es uno de hipoplásico, como les dije, ocurre en la etapa de secreción. Esta puede ser la apariencia clínica de algunos de estos pacientes, se ve mucho más comprometido y está generalizado. Esta es una hipocalcificación, insuficientes iones de calcio, el esmalte es más suave,
puede ser un esmalte más débil, pero la estructura no se deteriora tanto. O sea, ahí el esmalte puede ser delgaditico y eso amarillo que vemos translúcido es la dentina. Y la hipomaduración también este es un esmalte que casi no se ve, que es defectuoso, entonces hace ver el diente como defectuoso. Como les digo, lo más amarillo que ven en el fondo de dentina, pero son esmaltes prácticamente ausentes, como el nombre de la enfermedad lo describe, ¿cierto? Este es otro muy comprometido. Como les digo, estéticamente ahí tenemos un reto, la autoestima del paciente y posiblemente acá que veo un poco mejor el cepillado en lo que se puede ver, a lo mejor no tenga tanta sensibilidad, pues yo creo que la parte estética habla por sí sola. Bueno, entonces este es un paciente cortesía del doctor Sebastián Muñoz, es un profesor del CES protesista, somos muy amigos y tratamos de hacer muchas cosas juntos pues entre los diferentes posgrados, porque cuando veamos ahora aproximación terapéutica, vamos a ver que muchos de estos tratamientos son con los mismos sistemas que utilizan los protesistas y como odontopediatras no podemos desconocer pues sus bondades y mucho menos saber cómo se manejan. Aquí estamos hablando de fluorosis, yo les traigo a este paciente a colación es porque miren que el paciente tenía una fluorosis en sus dientes, perdió un diente y a la hora de hacer la rehabilitación, pues se lo rehabilitan con el mismo aspecto estético para no alterar, porque si se restaura ese diente sin la fluorosis, entonces se va a notar mucho. Posteriormente me contó el doctor Sebastián que le habían hecho un tratamiento para ya emparejar todo esto, aunque el paciente no presentaba inconvenientes. La fluorosis, ustedes saben que es una condición que ocurre por exceso de ion flúor, que se acumula en el momento en que se está en la mineralización, porque es una hipoplasia, la fluorosis es una hipoplasia, es un defecto cualitativo, se puede presentar de diferentes formas y de gravedad. Muchas veces cuando uno ve estos dientes tan moteados cafés, no es que sean más severos, sino que muchas veces es que los defectos se han pigmentado por falta de esa estructura pues en el esmalte, ¿cierto? Son dientes que vamos a ver con opacidades difusas, simétricas también, con estrías. Se puede fracturar, pero esas estrías se ven como continuas, color blanco, amarillo, parduzco. Con respecto a los estudios que hay en fluorosis, yo tomé estos dos que se realizaron en la Universidad de Antioquia en el 2016, en colegios públicos y privados, tratando de buscar alguna relación posiblemente con el estrato socioeconómico, y ustedes ven que no hay diferencia estadísticamente significativa entre ambos. Para mí ese no fue el hallazgo más importante, para mí el hallazgo más importante pues al leer estos artículos es que yo veo que 81% es una prevalencia muy alta. Entonces, en el 2006-2007 diríamos entonces que de 10 niños en estas edades escolares, 8 presentaban fluorosis. A mí eso me parece alto. Yo no sé si, aquí es donde yo me vuelvo un poquito imprudente, pero no sé si es que de pronto las tablas yo no las interpreto bien, porque esto es lo que encontramos en el ENSAP-4, que es el Estudio Nacional de Salud Bucal, realizado pues en todo el país en los años 2013-2014. Y me llama la atención que los niños a los 12 años, que uno asume que ya tienen la dentición permanente, con excepción posiblemente del tercer molar, la prevalencia siga siendo muy alta, siga siendo del 62%. Entonces yo diría 6 niños de 10 niños con fluorosis. Bueno, sí, puede que sí. Partiendo de que se haya hecho un buen diagnóstico, yo no estoy hablando mal pues, de los examinadores del ENSAP, ni mucho menos, sino que sí me ha llamado la atención en todos estos años de pronto las dificultades diagnósticas que hemos tenido. Por eso el énfasis de esta conferencia no es que yo sea el superdiagnosticador, sino que yo mismo también clínicamente cuando uno se enfrenta a estas diferentes manifestaciones de defectos del esmalte también he tenido problemas hay veces en los diagnósticos. Entonces, como cuando en el 2006 se vuelve que 9 de 10 o 8 de 10 niños tienen fluorosis,
entonces yo ya empiezo a ver todo como fluorosis y de pronto descuido los otros diagnósticos, ¿cierto? Esto ya lo dijimos, es una exposición crónica. El esmalte secretor es el que se ve más vulnerable o es más susceptible a tener problemas cuando hay una exposición aguda al flúor. El doctor Jaime Curit del Brasil ha escrito mucho sobre flúor, ha sido pues un investigador constante sobre el tema. Entonces nosotros de flúor encontramos barnices, topicaciones de flúor tópica, sellantes con flúor, flúor en el agua, flúor en la sal. O sea, el flúor es un medicamento que nosotros lo tenemos todos los días en muchas de nuestra vida diaria, incluso en muchos alimentos. Pero si no sabemos bien su mecanismo de acción, no sabemos cómo actúa, no sabemos cuál es la dosis máxima. En estos días tuve la gran sorpresa, y eso es lo que más me gusta de seguir en la universidad, es que tengo la fortuna de estar en el seminario de cariología con los residentes de último año de odontopediatría, donde yo digo que es el seminario más costoso que tiene la facultad, porque somos 4 profesores y son 4 estudiantes. Pero lo más caro no es eso, lo más caro es que está el doctor Alfonso Escobar. Yo no sé quiénes lo conozcan, pero el doctor Alfonso Escobar es el mentor de la mayoría de todos los odontopediatras, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Fundador del posgrado, fundador del CES, una persona que quizás es el que más sabe de cariología, diría yo, en Latinoamérica. Se codea con los grandes genios pues, de la cariología y todo eso. Está el doctor Manuel Restrepo, que es mi compañero en la clínica, la doctora Melissa Piedrahita. O sea, gente demasiado preparada, y estuvimos revisando el tema de flúor, pero en la parte química, con un químico de la universidad. Y llegamos a la conclusión que muchas de esas cantidades, de esas partes por millón, de todo lo que nos dicen y nos dan cátedra y charlas y hay artículos, yo me quedé como impresionado de que la cantidad de flúor que cada uno absorbe es individual, o sea, es diferente, dependiendo del pH de la boca, de la biopelícula que tenga, de los hábitos, o sea, como de la resistencia individual. Entonces yo decía, qué tan difícil uno decir, hombre, es que las pastas de dientes deben tener mínimo 1100 partes por millón para que ese flúor tenga su efecto anticariogénico. Aparte de que no es solo el flúor, sino todos los otros medios de prevención. Pues si usted no remueve la biopelícula, si usted no le quita el biberón al paciente, si usted no lo revisa periódicamente, pues todas estas medidas con flúor van a ser insuficientes. Entonces, no es que el flúor sea malo, el flúor es excelente. Muchas veces lo hemos también tratado de tildar como un veneno. Mire la persecución que hubo con el flúor, la fluorosis. Claro, si en el 2006 nos dicen que 9 de 10 o 8 de 10 niños presentaban fluorosis, entonces ¿a quién había que perseguir? Al flúor. Ya por lo menos somos más conscientes, salen guías basadas en la evidencia donde dice que el flúor es excelente, pero siempre y cuando lo utilicemos con responsabilidad y con los criterios que se necesitan. No hay ningún vehículo con flúor que sea milagroso como nos han querido enseñar, ni los barnices de flúor, ni los sellantes con flúor, ni los flúor tópicos, ni sistémicos, porque lo que les digo es eso, la química de cada persona es diferente. Entonces, lo más bonito de lo que hacemos en odontología es que tenemos que seguir tratando a todos nuestros pacientes como si fuera el único, porque yo le digo mucho a los estudiantes, es que no hay un tratamiento estándar para cada paciente. Cada niño así presente la misma condición, posiblemente el tratamiento sea diferente, tanto desde los hábitos que tiene hasta los materiales que tenemos que utilizar por sus condiciones. Entonces, yo me sueño con algún día hacer una charla que se llame cómo escoger un material en odontopediatría basado en sus propiedades. ¿Por qué? Porque es dependiendo de lo que uno necesite, si más duro, más viscoso, que libere flúor, que no libere flúor. Pero bueno, después algún día si no se cansan conmigo en esta charla y vuelven y me invitan, podemos hablar de muchas otras cosas. Si vamos a tener en cuenta el flúor, no podemos desconocer los procesos de desmineralización, que es cuando las azúcares se fermentan, las bacterias producen ácido y esto produce una pérdida de iones que a su vez producen una lesión de mancha blanca, que es la lesión inicial de la caries.
y que después el proceso de remineralización, cuando quitamos estas azúcares, cuando cambiamos el pH de la boca y logramos por ese flúor, por ese calcio, sea cual sea la forma que lo llevemos a la boca, de volver a remineralizar esas lesiones incipientes. Ustedes saben que ya lesiones cavitadas con caries profundas, eso no se puede remineralizar. Uno podría ayudar a que el proceso se detenga, posiblemente sí, pero cuando ya hay una cavitación y un compromiso muy severo, pues ya habrá que hacer algo de reconstrucción. Pero como les digo, no nos vamos a detener pues en flúor tampoco. Estos son pacientes de un programa que hemos tenido en el CES durante ya hace más de 9 años en el municipio de Ayapel, Córdoba. Trabajamos en una vereda, pues, o en un pueblo que se llama El Cedro, que queda al frente de Ayapel. Llevamos más de 9 años yendo mínimo 3 veces al año. Es un programa muy bonito porque la Universidad CES, donde también han venido los compañeros de Araraquara, se han hecho estudios sobre fluorosis, el comportamiento de las personas, o sea, en la Facultad de Psicología estaba ya agrónomos, o sea, se ha tratado de hacer una intervención integral porque no le creemos a las brigadas, sino que nos gustan los programas que trasciendan en el tiempo, independiente quién sea la persona que esté o la institución que esté, liderado por el doctor Alfonso Escobar. Muchos estudios sobre sellantes en el primer molar permanente o no ponerlos y estarlos controlando. O sea, como les digo, ha sido una experiencia muy bonita. Incluso antes de la pandemia quisimos empezar algo parecido en la Hacienda Cuba en Montelíbano, donde el CES tiene su centro de práctica para medicina veterinaria. Hay mucho por hacer. Estos son pacientes con diferentes características de fluorosis, en pompas de jabón. Miren las estrías que se ven a lo largo de los dientes, simétricas, van de lado a lado. Por lo general el diente contiguo lo presenta. Son unas fotos que nos muestran claramente cómo es la fluorosis, pero lo que yo les digo es que se pueden confundir con otros diagnósticos. Por eso no sé si esas cifras tan altas de fluorosis en Colombia sí están de acorde, o posiblemente estas manchas que vemos tan cerca de gingival podrían ser lesiones de mancha blanca, pero en este caso pues son fluorosis, ¿cierto? Acá en Medellín, yo me imagino que acá en Colombia tenemos estos dos índices de clasificación. Nosotros nos gusta más utilizar el TF, que es el de Tistru y Fetcherscope, porque se ve clínicamente más la estructura del diente, donde 0 está sano y donde 9 prácticamente ya todo el esmalte está fracturado y lo que queda se ve de un blanco más intenso. Y el otro es el de Dean, donde hace también una clasificación que va desde normal hasta severo. Estos son otros pacientes que tenemos con diferentes pues, categorías de fluorosis. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Ya los que quieran entrar un poco pues, más en detalle sobre los indicadores, lo que pues, los índices que utilizamos para clasificar, los artículos que ustedes quieran tener sobre el tema también quedan a la orden de ustedes. Les quiero mostrar estas fotos para que se hagan la imagen clínica bien de cómo admiren que la biopelícula, o sea, es un paciente con muy buena higiene. Entonces asume uno que estas lesiones prácticamente son solo el defecto del esmalte. No hay ningún compromiso pues, de sensibilidad, ni mucho menos. Acá está en otros grados de la presencia pues, de la fluorosis. Bueno, entonces ya saliendo un poco de la fluorosis, vamos al otro diagnóstico diferencial que les digo que también tenemos que tener en cuenta. Ya va las hipoplasias, tenemos la melogénesis imperfecta, tenemos la fluorosis y ahora tenemos la caries. ¿Por qué? Porque muchas de las manifestaciones clínicas de la caries podrían confundirse con defectos del esmalte, en especial en lo que yo les digo, cuando uno va a una conferencia sobre fluorosis o cuando uno ve que las cifras en los estudios nacionales dan tan altas, entonces uno empieza a ver más allá de lo evidente, ya uno todo lo ve con cara de fluorosis, ¿cierto? Aquí es donde yo vuelvo y meto la pata porque vuelvo y les pido disculpas a los analistas de gráficas. La verdad es que yo pues lo que puedo ver acá es que según la prevalencia de caries, utilizando el COP, el común y corriente, y el COP modificado, que es el de IGDAS, que ya
tiene en cuenta las lesiones de mancha blanca. Entonces me cuento con cifras que a mí me llaman la atención. Yo digo que un niño a los 5 años con dentición mixta tiene un 83% de prevalencia de caries utilizando lesión de mancha blanca, o sea que por lo menos tiene lesiones de mancha blanca. A los 5 años en dentición temporal tiene el 82%. Y a los 12 años en dentición mixta tiene prácticamente el 90%. Igual que a los 12 años con dentición permanente. Entonces yo empiezo a ver que un niño ya, desde el año, 3 niños de 10 ya tienen por lo menos lesión de mancha blanca, desde el año. Y a los 12 años, prácticamente 9 niños ya tienen la misma experiencia. O sea, si nosotros lo estamos identificando desde el año, ¿por qué entonces llega hasta los 12 años incrementando esta prevalencia? Es solo análisis personales que, como les digo, ahí se me sale mucho el paisa, que somos como, no sé, como desconfiados, como que yo no sé si interpretamos muy bien o no, pero a mí me parece que eso es una prevalencia muy alta. Y si a mí me dicen que en el 2013-2014 muchos de estos niños presentaron unas lesiones de mancha blanca, que enseguida vamos a ver unas características, yo digo, a mí esas lesiones de mancha blanca, muchas se me confunden con fluorosis. Entonces, 86 de fluorosis, 89 de caries en el mismo estudio, yo creo que eso es para tomar decisiones a nivel de políticas públicas estrictas. Yo quisiera ver cuando salga el próximo ENSAP, a ver si nosotros en los 10 años que transcurrieron, sí hicimos algo, porque las cifras yo creo que son contundentes. Estos son pacientes, mire que hay unas lesiones de mancha blancas todavía no cavitadas, posiblemente activas, que podrían fácilmente en un momento de efervescencia y calor, uno pensar que sería fluorosis, ¿cierto? Ya las otras de color marrón cavitado, uno podría pensar en otro efecto del esmalte. Y miren que de todos modos el niño no está mal cepillado. Pero este es un diagnóstico de caries rampante, posiblemente por el biberón. Entonces ahí es donde yo digo que tenemos que afilar muy bien el ojo, tenemos que juntar muy bien todo el entorno del paciente. Aquí, ¿cómo haría uno la entrevista de la mamá para ir saliendo de dudas? Señora, ¿el niño toma tetero? La mamá le va a decir que sí, que solo se toma 3 para dormirse y de aguapanela. Ustedes saben que todos, pues por lo menos en Antioquia, somos una sociedad muy aguapanelera, entonces ese va a seguir siendo un factor de riesgo. ¿Qué pasa? Que hay muchos niños que posiblemente no tienen la posibilidad sino de tomarse una aguapanela por la noche, entonces ahí es donde entra también un problema más de fondo que de forma. Este es un paciente que nos lo comparte la doctora Ángela Sierra. La doctora Ángela Sierra es un ortodoncista, trabaja en la universidad también, es profesora del posgrado de ortodoncia. Aquí es donde yo digo que los ortodoncistas también tienen que tener, mejor dicho, todos los posgrados de ortodoncia deberían tener un seminario de diagnóstico de caries, porque en este paciente, miren cómo se ve claramente dónde estaba la resina que sostenía el bracket, pero todas las lesiones que ustedes ven alrededor, tanto en cervical como en incisal, son lesiones de mancha blanca. Y miren la encía, que es un paciente que posiblemente no tenía muy buenos hábitos de higiene. Entonces, son lesiones de mancha blanca. Podrían pasar por una fluorosis también o por cualquier defecto del esmalte. Afortunadamente, si el paciente cambia sus hábitos, mejora su cepillado y con la ayuda de algún vehículo como un barniz de flúor, podríamos ayudarle a que esas lesiones de mancha blanca no avancen y posteriormente hacer pues un tratamiento un poco estético, aunque bien conservador. Pero ese no es el tema. Lo que yo les quiero dejar de enseñanza es que en ortodoncia tenemos que tener muy presente los niños con aparatología, los niños con aparatología fija ortodóntica, porque el acúmulo de biopelícula es mayor y ustedes saben que para que haya caries, eso es uno de los factores. Esta es la típica caries interproximal, ahí estaba el diente deciduo, cuando se cae el 4, obviamente se evidencia una lesión de mancha blanca, se ve la biopelícula abundante, se ven restauraciones en amalgamas, defectuosas, grandes, fracturadas, entonces uno asume que este es un niño que ha tenido experiencia de caries. Aquí vemos lesiones de mancha blanca en cervical, con claro acúmulo de biopelícula, cuando les aplicamos el tinte revelador o las goticas reveladoras,
se ve un acúmulo de biopelícula, sobre todo en el surco. Entonces, esas lesiones de mancha blanca también son características de caries, no de fluorosis otros. Aquí tenemos otro paciente que vemos lesiones de mancha blanca, pero también a su vez en los premolares y en los caninos vemos fluorosis. Entonces, no podemos descartar que en el mismo niño vamos a ver muchos diagnósticos de todas estas defectos del esmalte que hemos visto. A mí me gusta mucho esta diapositiva, pues esta foto, porque aquí, según el color, nos va a decir a qué edad fue que ocurrió el daño, el imperfecto o la alteración, sea sistémica, por drogas, por aumento de temperatura. Entonces, si nosotros vemos en los incisivos un defecto en todo el borde incisal, entonces uno diría, eso fue a los 6 meses del diente ya estar en boca. Y así sucesivamente con todos los otros colores. Listo. Este es un cuadrito que yo tengo, también los que estén interesados después en tenerlo, me escriban a mi correo, pues esto lo hice yo como poniendo las características, las posibles causas, clasificación y posibles tratamientos de los diferentes tipos de defectos del esmalte, ¿cierto? Entonces aquí sí vamos a empezar a hablar del tema que yo les digo que ya me tiene a mí trasnochado y que es lo que a mí me apasiona. Cuando yo voy al ENSAP, que era como lo único que yo tenía de base para ver qué había en Colombia, me doy cuenta que la prevalencia de opacidades por edad arrojada por este estudio era que los niños de 3 años el 29% tenían opacidades, que a los 5 el 25%, que a los 12 el 33%, y de los 15 para allá, pues no es que a mí no me importe como odontopediatra, pero también había más o menos una prevalencia llamadora de la atención, como la que hay en los pacientes de 20 a 24 años. Presencia de opacidades. Pero ahí en el estudio nunca decían si era este tipo de opacidad, si era este tipo de opacidad, si era este tipo de opacidad, si era este tipo de opacidad o si era este tipo de opacidad. Entonces era un diagnóstico demasiado amplio, presencia de opacidades. Pero acuérdense que todos los defectos del esmalte que hemos visto, en alguna forma, se manifiestan con opacidades. Entonces yo me quedé sin saber si ese 30% de cuál de estos defectos del esmalte era. Y aquí es donde empezamos este otro defecto del esmalte, que es el que posiblemente esté muy de moda, ustedes han oído hablar mucho, pero ahí este fue el que nos puso el verdadero reto del diagnóstico, ¿cierto? Porque apenas hasta que empezamos a hablar de hipomineralización molar incisivo, antes el nombre era incisivo molar, pero ahora ya vemos que da en los molares y o en los incisivos, no siempre dan los incisivos, muchas veces da solo en los molares. Pero es un defecto del esmalte por una cantidad propia de minerales, por eso ocurre en la mineralización o en la maduración y eso la hace que sea una hipoplasia, una hipomineralización. Y se caracteriza por opacidades blancas, amarillas, marrones o cafés circunscritas bien definidas. Listo. Este artículo a mí me gusta mucho también porque habla de la prevalencia. Estos son unos restos de unas momias egipcias. Y cuando hacen el análisis de los dientes se ven unos defectos del esmalte compatibles con las características de hipomineralización, de molares incisivos. Ustedes van a encontrar los artículos como HMI y empezó a salir publicaciones por allá a finales de los 90, en el 2000 y hablaban de esta condición como molares de queso. ¿Por qué? Porque había unas fracturas de la estructura dental que lo hacía ver con la apariencia de ese queso gruyere que tiene pues unos agujeros, ¿cierto? Entonces, con respecto a la prevalencia en el mundo entero, nosotros empezamos a revisar, a buscar y en estudios de todas las épocas vimos que el último en Latinoamérica fue uno realizado en México este año y les dio una prevalencia de 12,4. En Europa más o menos las prevalencias han ido de 3 hasta el 40%, eso sería altísimo. En Asia de 2,8, África 2,8 hasta 14%. Y en Latinoamérica se han hecho estudios en Uruguay y en Argentina que arrojan más o menos un 16 y los realizados en Brasil, en especial el realizado en Araraquara, que fue en el que nosotros basamos para realizar este estudio acá en Medellín, buscando la prevalencia de esta condición en los niños escolares de 6 a 12 años. Más o menos nosotros teníamos en cuenta el 19% que encontramos pues, los compañeros de Araraquara, y a nosotros nos dio un 12,2%.
Eso no tiene pues como nada malo. Lo que yo veo es que desde que realizamos ese estudio hasta ahora, con lo que he podido ver, es que yo diría que en Medellín por lo menos la prevalencia es mucho mayor. Yo los invito a que ustedes en su práctica clínica empiecen a evaluar a estos pacientes y si hacemos un diagnóstico certero, yo diría que está por ahí por los lados del 19 al 20%. Obviamente tendremos que, yo sé que en Cartagena están haciendo algo, en Bogotá han hecho algo, o sea, lo ideal sería que hiciéramos unos estudios multicéntricos, que nos juntáramos pues por lo menos por las universidades y lográramos buscar una prevalencia estándar, aunque genéticamente podemos estar muy cerca, pues porque todos tenemos más o menos la misma información, ¿cierto? En cuanto a la etiología, eso es lo que va complicando esta condición, es lo que la va volviendo preocupante, es porque se han reportado más de 100 causas, medicamentos, aumentos de temperatura, problemas prenatales, postnatales, fiebres de la madre, fiebres del niño, enfermedades eruptivas, pero las que ha cogido más fuerza en estos momentos es la parte genética. Este es un estudio realizado pues en Brasil por los compañeros del grupo que les hice referencia y empezaron a aislar por lo menos los genes que son los que están causando esta condición, ¿cierto? Pero ahí es donde empieza, porque la mamá le va a preguntar a uno mucho, ay doctor, y si yo me hubiera tomado 1 litro de leche durante todo el embarazo, no, hay cosas que no se pueden controlar, hay factores de riesgo que uno los podría controlar, como en el caso de la caries, en el flúor, pues el consumo de flúor, pero en este tipo de condiciones es muy difícil, porque si ahí la causa fueron los antibióticos, pues posiblemente porque el niño sufrió otitis, amigdalitis a repetición de los 0 a los 2 años, que es cuando los incisivos y molares se forman. Entonces en esa etapa de mineralización ocurrió la agresión y por ende pues las características de la patología, ¿cierto? Después de darle tantas vueltas pues a los criterios para poderlo clasificar, en una reunión de la Academia Europea de Odontopediatría en Atenas, en el 2013 ellos hicieron el consenso de cuáles eran las características de esta enfermedad. Primero, las opacidades. Miren en la foto que hay en la pantalla superior derecha, tenemos la opacidad de color café marrón, circunscrita, pero miren el capuchón, o sea, posiblemente este niño tiene 6 años apenas, ni siquiera le acaba de erupcionar ese diente. Y ya ahí aparece la lesión, obviamente porque fue en la formación del esmalte y posiblemente refiriendo a una gran sensibilidad. Fracturas de tejido dental es otra de las características. Ahí le vemos el capuchón todavía no se ha retirado, o sea que el paciente apenas tiene 6 años. Obturaciones defectuosas, ve uno unas obturaciones grandes, mal hechas, sin anatomía. Erupciones ectópicas, obviamente las podemos ver cuando radiográficamente no encontramos el primer molar en boca o porque se perdió el segundo molar deciduo a muy temprana edad, entonces uno puede sospechar que ese primer molar viene con un sentido mesial, reabsorbe la raíz del deciduo, haciendo que produzca el recambio antes. Exodoncias, de esas exodoncias que uno ve una boca sana, me dicen, pero ¿por qué te sacaron este diente? Un primer molar permanente. Y lo más seguro es que el paciente o la mamá refiera que se lo sacaron porque el compromiso era muy severo o que posiblemente no aguantaba la sensibilidad. Y aquí vemos las opacidades en dientes anteriores y otro caso de erupciones ectópicas. Bueno, espero que hasta aquí vayan bien, que no se hayan dormido. Yo entiendo que las charlas a estas horas de la tarde, los que están en Montería, pues espero que estén en lugares cómodos, con buen aire. Mentiras, los que están acostumbrados también al calorcito muy bueno y lo podrán estar disfrutando en un ambiente pues más tranquilo, ¿cierto? Entonces hasta acá empezamos a llenarnos de dudas y es lo que yo les digo mucho cuando yo doy las conferencias. Uno de los objetivos míos en las conferencias, o para mí es más importante, es que quedemos más confundidos de lo que llegamos. Entonces todos dicen, pero ¿cómo así? Entonces perdí la plática. Yo digo que es que cuando uno cree que todo se las sabe, como que se relaja, no vuelve a congresos, no vuelve a charlas, no se inquieta por leer un poco. Entonces cuando uno queda así de confundido, uno dice, pucha, yo sí voy a tener que tratar de estudiar un poquito de estos, qué pena con el doctor Juan Diego, pero él se ofreció, yo le voy a escribir que si por favor
este paciente que yo no entiendo, que si me ayuda a diagnosticarlo, o sea, todo nos sirve. Inclusive, si ustedes tienen, ahorita les cuento mejor la petición, mejor no me les voy a adelantar en eso. ¿Qué vamos a hacer? El diente está fracturado. ¿Cuál fue la causa de esa fractura? ¿Por qué tenemos el diente así? ¿Cómo lo vamos a reconstruir? ¿Será que tenemos que hacer aislamiento absoluto o no? Es que yo nunca he aislado. La EPS donde yo trabajo, ¿usted cree que a mí me va a cubrir ese aislamiento? ¿Qué material vamos a utilizar? ¿Será que la anestesia sí le obra? Yo he tenido pacientes que les pongo anestesia y refieren la misma sensibilidad. ¿Será que se puede curar ese diente o definitivamente va a tener un compromiso pulpar tan severo que a lo mejor terminemos sacándolo? Pero ¿cómo lo vamos a sacar si hoy en día se está manejando una técnica que se llama mínimamente invasiva? Entonces, llegó el momento de actuar, ¿cierto? Vamos a hacer lo que posiblemente no hemos hecho. ¿Qué? Partamos de que tenemos una duda. ¿Será que todos los defectos del esmalte o todas esas manchitas que yo veo serán fluorosis? ¿O eso será melogénesis imperfecta? Es que yo no me acordaba bien de ese diagnóstico. El doctor Juan Diego me lo despertó, ¿sí vio? Ese es el problema. Ya empieza uno a ver todo como si fuera fluorosis o esos otros defectos del esmalte. Entonces, partiendo de esa pregunta, ya uno formula como una hipótesis y dirá, ¿será que todas sí son fluorosis? ¿O será que yo me tengo que detener un poquito y pensar en que, hombre, voy a darme una estudiadita, voy a mirar con un poco más de detalle mis pacientes? A lo mejor yo no sea investigador, yo no trabajo en ninguna universidad, no importa, pero eso no significa que yo no pueda estudiar y no pueda compartir mis casos con el doctor Juan Diego o con cualquier otra persona y llegar al final del ejercicio con algo más de evidencia para que así podamos tener la mejor decisión clínica. No significa que todos los artículos sean buenos, yo sé que eso es de otra conversación. En el CES, todos los residentes de odontopediatría, a la vez que hacen el posgrado, hacen la maestría en ciencias odontológicas. Eso tiene un alto valor académico. Yo no sé si clínico lo tenga, pues si uno en un consultorio privado que no tenga intereses docentes ni en investigación. Pero la verdad es que le abre a uno la mente impresionante cuando uno por lo menos se lee un artículo y lo entiende. O también lo descarta. Usted dice, uy, no, que este sí me está echando un cuento que ni el doctor Juan Diego, como buen paisa, pues logró enredarme así. Entonces la invitación es a esa, no es que todo el mundo tenga que hacer investigación, pero no nos quedemos con nuestros casos, compartámoslos, preguntémonos, no nos dé pena, no nos dé pena. Listo. Ustedes saben que esta palabra también todos tenemos la cabeza grande, ya estamos cansados, ya no aguantamos. Pues nosotros que nos criamos y nacimos prácticamente tapabocas, decimos que no lo aguantamos, pero ustedes saben que ya estamos cansados. Yo espero que todos ya estemos vacunados, pues, obviamente que nos sigamos cuidando, pero queremos es que se acabe, porque es que queremos volver a fútbol, queremos volver a Montería a visitar a los amigos, queremos ir a los congresos presenciales, abrazarnos, emborracharnos, todo lo que hacíamos. A lo mejor esto es un llamado de atención pues para que no solo nos cuidemos nosotros, sino el planeta, pero bueno, ya estuvo bueno del COVID, yo no les voy a hablar de protocolos ni eso, porque ya estamos todos tan cansados con eso que ya no vemos si lo estamos haciendo bien o no. Pero como les decía, lo que sí está muy de moda es esta palabra de intervenciones no invasivas o mínimamente invasivas. Yo hablando con el doctor Manuel, pues que es mi compañero de toda esta lucha, yo le voy a robar una frase que él siempre le dice a los estudiantes, o les dijo, y yo ya me la robo cada que puedo, porque me parece muy oportuna. Le dice, vea, ustedes están acá no porque estén haciendo un posgrado, ni una maestría, ni porque vayan a ser los que más saben sobre algo. Ustedes están acá porque ustedes tienen que ser especiales. Mire que la palabra especialización o especialista ha perdido mucho campo porque ahora la gente prefiere ser magíster, doctor, todo eso. Pero a mí me llama la atención porque lo que él dice es cierto. O sea, nosotros tenemos que trabajar de una forma que nosotros seamos especiales, que nuestros pacientes nos elijan porque somos especiales, somos diferentes a los otros porque los tratamos bien, porque les cobramos bien, porque les hacemos unos buenos diagnósticos, pero somos especiales y no es que yo sea muy bueno y que las recejas que yo pongo son hermosas. Yo digo, muchas veces es mejor
aparentar ser que ser, o sea, usted no tiene que hacer los mejores tratamientos del mundo, pero sí tiene que hacerle creer a todo el mundo que usted es especial. Y especial es hacer intervenciones que, aunque suenen que mínimo es hacer resinas pequeñitas, resinas preventivas, sellantes y barnices de flúor, no, hay procedimientos incluso agresivos como una extracción que podría ser lo menos invasivo o lo mínimamente invasivo. Listo, vamos a desarrollar todos los pacientes que les traigo. No se pongan nerviosos que vamos a darle salida a todo el tema y, como les digo, me les ofrezco para lo que les quede faltando. Este artículo me gusta mucho porque les voy a mostrar los 3 escenarios que ellos proponen sobre 3 cavidades. Este es un diagnóstico claro de hipomineralización molar incisiva, una opacidad café que compromete toda la parte oclusal, vestibular y distal. Entonces le hacen pregunta a unos odontólogos que ellos qué tipo de cavidades harían. La tipo 1 sería solo donde está sombreado, o espero estén viendo bien. En la 2 se extienden más en la opacidad y en la 3 cogen toda la opacidad y la retiran. Y también les dicen qué materiales utilizarían. Entonces la mayoría, el 44%, escoge ser lo más conservador posible. Como les digo, ahí posiblemente puede haber una retención del explorador. El otro tejido está duro, pero no es un esmalte bien formado, porque acuérdense que tenemos un problema de mineralización. 34,5% la segunda cavidad y el 21% la tercera cavidad. Acá también están los porcentajes de los materiales que utilizaron. La mayoría utilizaron ionómeros de vidrio. Ustedes saben que los ionómeros de vidrio, los que somos más grandecitos, hubo una época en que no les teníamos mucho afecto porque eran muy difíciles de trabajar. Hoy en día hay mucha cantidad de muchas marcas, yo no tengo conflicto de intereses con ninguna. Los materiales que vean en esta presentación simplemente son actividades netamente académicas. Eso sí, recibimos todo lo que nos regalen. Muchas casas comerciales nos regalan los materiales, nosotros los ponemos a consideración en pacientes con HMI. Igual aprovecho para hacer una cuñita. Si ustedes, los que no utilicen o no volvieron a hacer nada de ortopediatría, tienen coronas de acero, en especial las de molares permanentes, a la orden se las recibimos, les ayudamos a ir organizando el cuarto útil, porque ya enseguida van a ver por qué son útiles para nosotros. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es que mire que todos tenemos apreciaciones diferentes de las enfermedades. Si nosotros estamos convencidos de cuál es el diagnóstico, entonces más o menos vamos a enfocar el tratamiento. Y los materiales que utilicemos, pues, también son válidos, ¿cierto? En una primera instancia, uno lo que tiene que hacer es un control de la hipersensibilidad. Ya vamos a hablar un poco de la sensibilidad de estos dientes. Son pacientes que incluso con lesiones que no está sino la opacidad, no están fracturados, les duele con solo tener la ventanilla del carro abierto. O sea, el aire que les entra les duele. Entonces ahí uno puede utilizar o tratar de hacer una remineralización con ACPP, con APC, que es el Recalden, con flúor, colocando sellantes, colocando barnices de flúor, ¿cierto? En un segundo, como nivel un poco más agresivo, pero igual de mínimamente invasivo, podemos utilizar resinas compuestas, restauraciones indirectas. Ahora hay unas incrustaciones y unas cosas hermosísimas que los protesistas saben que están haciendo, son muy aceptadas. Coronas, metal porcelana, coronas de acero y posiblemente hasta extracciones. En casos más severos, como les dije, la exodoncia, hay que mirar el costo-beneficio, qué sale mejor para el paciente, a qué vamos a condenar al paciente en un caso bien severo y cómo le va a tocar posiblemente chuparse un chicharrón el resto de la vida, porque son dientes que quedan demasiado restaurados, ¿cierto? Y la decisión del tratamiento tiene que ir basada en la sensibilidad que ese paciente tenga, porque es que muchas veces, pero es tan agresivo, ¿cómo hace eso? Lo que pasa es que no sabemos qué tan sensible llegó ese paciente a la clínica. Y la severidad del defecto en cuanto a la destrucción de tejido dental, o sea, que sí lo podamos restaurar. Este es un libro muy bonito que nos da en el capítulo 10 nos dice cómo restaurar, en el 11 cómo restaurar dientes deciduos, porque esta condición también se presenta en dientes deciduos. Una cosa que se me pasó cuando les presenté el grupo de investigación, hemos tenido la fortuna de hacer 2 simposios latinoamericanos de HMI. El primero se hizo en Araraquara, donde tuvimos la presencia, pues obviamente los brasileños, fuimos los de acá del CES
tuvimos una doctora de Argentina, otra doctora de Chile, tratando de que fuera latinoamericano, pues en cuanto a los expositores. Y el segundo se realizó aquí en el CES, tuvimos muchos amigos del Perú, brasileros, de todo, y tuvimos la posibilidad de estar con la doctora Elfrink, que ella es una holandesa que es la que más ha publicado sobre compromiso en dientes decisivos, ¿cierto? Entonces, el miedo y la ansiedad, ustedes saben que hacen parte de la atención odontológica. ¿Por qué? Porque todos los que hemos tenido alguna experiencia desagradable en odontología, y más si de pronto usted tiene un diente con sensibilidad, tenemos que aprender a manejar eso. Ahí es donde los odontopediatras, modestia aparte, somos especiales. El miedo también, en la época mía, si usted lloraba por miedo, pues volvían y lo cascaban en la casa que para que llorara con motivo. Hay que respetarle los miedos, y no solo a los niños, los adultos también somos miedosos. Y ese miedo puede hacer que los pacientes retrasen las citas, las cancelen. Entonces, ustedes empiezan a identificar cuáles son los pacientes que están más miedosos, por cualquiera que sea el motivo, hasta miedo de pagar la cuenta también. Y ese tratamiento se va volviendo más difícil de hacer, las restauraciones se caen, la mamá se vuelve más demandante. Ahora podemos discutir en un artículo que les voy a mostrar por qué posiblemente estas cosas pasen en este tipo de condición. Aquí vamos a hacer por qué estos pacientes son tan estos pacientes hipomineralizados son tan sensibles. Es porque acuérdense que el esmalte está poroso, es un esmalte defectuoso, aparte de que se fractura con facilidad. Entonces no hay el aislamiento natural del que hablamos cuando vimos la formación del esmalte, sino que va a quedar una dentina expuesta, haciendo que haya una hipersensibilidad, haya una inflamación constante de ese tejido nervioso. La respuesta inflamatoria se mantiene, pero se mantiene a toda hora, porque como no cesa el estímulo, ya que no hay una primera defensa natural. Entonces ahí es donde uno tendría que empezar. Lo primero es a controlar esa hipersensibilidad. ¿Cómo vamos a hacer? Porque ya sabemos que como cuando la inflamación está presente llegan muchas células y esas células se mantienen activas. Y si usted no busca directamente, pues primero saber a qué condición nos estamos enfrentando. Y segundo, tiene que mirar que ese cambio del pH en los tejidos del diente y en los tejidos periapicales van a mantener la pulpa inflamada. Por eso les digo yo, muchas veces el diente se ve sano, pero la sensibilidad persiste. Usted le dice al niño, no, pero no te quejes que ahí no tenés nada. Usted coge y le hace con la jeringa triple y el niño de una va a brincar. Ustedes van a poder evidenciar clínicamente que así el diente no esté fracturado, el niño en esa zona no se cepilla bien. No consiente que lo toquen ni siquiera con el algodón. Y si ustedes lo tocan con un explorador o con una cucharilla, ese choque galvánico también va a producir una sensibilidad por todos estos cambios que les digo que hay a nivel de la histamina. Entonces, en este artículo también revisaron los tipos de anestesia que podíamos utilizar: lidocaína al 2, mepicaína al 3%, articaína al 4%, y ellos encontraron que en realidad ninguno de los tres tipos de anestesia y sus concentraciones eran diferentes de las otras. Entonces empezaron a proponer de pronto técnicas. Entonces, listo, la técnica anestesia intraligamentaria. De pronto en un paciente adulto no sea tan difícil, pero acuérdense que estas técnicas intraligamentarias puede disminuir el flujo vascular, pero también ocasionar de pronto una necrosis, sobre todo en los tejidos de los niños. También hablan de la anestesia intraósea, que es muy efectiva, pero puede ser también dolorosa. Y esa nos puede dar de pronto un tiempo de trabajo hasta de 60 minutos. Y como son inyecciones que se ponen como en espacios tan reducidos, eso podría ser que esa disminución del flujo sanguíneo ocurriera pues o terminara en un daño pulpar. El ibuprofeno se ha utilizado mucho en tratamientos endodónticos y se ha visto que si se toma antes del procedimiento, este ibuprofeno, como es antiinflamatorio, va a ayudar a que ese tejido se desinflame un poco y va a reducir esa sensibilidad a la hora del tratamiento. Puede durar incluso por ahí 2 horas su tiempo útil, porque acuérdese que si ustedes tienen un diente sensible y esa sensibilidad no se controla ni siquiera con la anestesia, ¿cómo vamos a poder intervenir ese paciente? O sea, si le duele con solo tocarlo, si le duele con solo el viento de la ventanilla abierta, dígame, ¿cómo no le va a doler con una pieza de mano de alta tirándole agua posiblemente fría en ese diente que está sensible? Entonces, esa inflamación crónica del diente, uno la podría controlar un poco y muchos especialistas
siempre le mandan a sus pacientes ibuprofeno desde el día antes incluso. Desde el día antes, obviamente sin abusar. Entonces, el uso de crema de dientes para dientes sensibles, lastimosamente en Colombia no conseguimos la Colgate, esa de 5.000 partes por millón, la Durafat, que es como hermanita del barniz. Alguna justificación que me dio alguien de Colgate alguna vez tiene toda la razón. Si nosotros no la prescribimos, porque es que eso ya se vuelve un medicamento, es que 5.000 partes por millón es alta. Pero si no la mandamos porque no sabemos para qué sirve, obviamente las compañías las van a sacar de acá. Y el uso de barniz con flúor podría ser el manejo preparatorio, ¿cierto? Preparatorio, por lo que les dije, si nosotros queremos poder hacer un buen tratamiento, tenemos que controlar la hipersensibilidad. De lo contrario, el paciente va a tener un manejo horrible. Ya después vamos a hacer como la segunda etapa, donde para la alta sensibilidad nosotros podemos poner un ionómero de vidrio, incluso sin mucha anatomía ni nada, tratar de sellar esos túbulos que están expuestos ahí. Ya después de que bajemos la hipersensibilidad, ya podemos ya buscar la forma de hacer una restauración permanente. Sofía es una de los pacientes estrellas que tenemos en la universidad. ¿Por qué? Porque cumplía con las características del diagnóstico. Ahí ven la opacidad en los dientes anteriores, aquí atrás se ve la opacidad en los dientes posteriores, aquí vemos primer molar superior derecho, opacidad, miren la falta de cepillado a nivel del surco, fracturas del esmalte. Este es el diagnóstico de revista. Tenemos el molar del otro lado, los controles radiográficos, porque llegan a ser tan sensibles estos pacientes que uno cree que es que ya llegó hasta el nervio, y miren que la fractura no es tal, sino que la sensibilidad sí es mucha. La radiografía panorámica, hemos dicho, estos pacientes deben tener el paquete diagnóstico completo, porque para tomar la decisión tenemos que tener muy presente también su crecimiento, en la parte de craneofacial, porque no es tan sencillo como simplemente decir vamos a hacer esto o lo otro sin haber hecho un análisis, preguntarle a muchos especialistas y hacer todo pues interdisciplinario. Lo que les decía de las coronas de acero, se volvieron a poner de moda. Los que estén muy encartados con las que tienen a la orden se las recibimos. Todos estos pacientes nosotros los tratamientos obviamente no los cobramos porque son hechos, pues los materiales no los cobramos porque son hace parte pues de lo que a nosotros nos van dando en donación, y la contraprestación es que nosotros podamos acceder al seguimiento de los casos. Incluso estos casos son los que los estudiantes presentan, los estudiantes de odontopediatría del CES tienen que, ahora en noviembre de cada año, presentan sus casos clínicos, que son el trabajo de todo el posgrado, ¿cierto? Las coronas de acero son muy resistentes, más resistentes que posiblemente una amalgama o una resina. Está dentro de, no hay mucha evidencia en costos, pero es porque nadie se detuvo, porque como estéticamente no son los más bonitos, pero no necesita de mayor laboratorio ni muchas de esas cosas. Ahora estamos utilizando una técnica que se llama la técnica de Hall, enseguida se las voy a describir en el paciente. Dientes que tienen más de 2 superficies pueden estar indicados para coronas. Después de terapia pulpar también se recomienda. Esas siempre han sido las indicaciones en dientes deciduos. Ya cuando uno toma la decisión de colocar una corona de acero, como les digo, con técnica de Hall, o en vez de colocar una de circonio, que son más estéticas, eso también lo cuestiona y nos cuestiona a todos, pero como les digo, esto es de romper paradigmas y no por echar la culpa al COVID, sino que yo creo que la mente la tenemos que abrir de siempre. Es que ahora tenemos que buscar soluciones, no quedarnos toda la vida pues en el mismo quejumbre. Entonces el protocolo que utilizamos, le colocamos separador, le pusimos barniz de flúor para reducir la sensibilidad. Ahí está el barniz, a los 8 días vuelve la paciente con el separador y le medimos y le adaptamos una corona de acero para dientes permanentes. Como les digo, son muy difíciles de conseguir. Hay que traerlas de Estados Unidos porque de pronto en Bogotá, que es de donde todo se consigue, pero la fuente de nosotros de conseguir estas coronas ha sido pues con las donaciones. Acá está el primer control radiográfico, en el 26 lo mismo, separador, barniz de flúor, a los 8 días igual, ahí está el separador, medimos la corona y la cementamos. Control radiográfico. Claro, esto yo sabía que todos lo iban a preguntar, que no le queda una mordida abierta, porque fue color
colocada bajo la técnica de Hall. ¿Cuál es la técnica de Hall? Que el diente no se talla, simplemente se mide la corona más adecuada, que gingivalmente tampoco lastime mucho los tejidos, pero que entre lo más preciso posible, sin tallar el diente, sin hacer desgastes oclusales. Entonces, por eso es que lo primero es que se ve una mordida abierta, ¿cierto? Ya vamos a ir viendo esta mordida abierta cómo evoluciona. Ahí están los dientecitos de Sophie. Vamos a hacer el seguimiento. Este es el arco superior con las coronitas. Miren inmediatamente cómo mejoró el cepillado. Miren que es una boca muy sana, que se siente uno hasta mal porque piensa que eso de mínimamente invasivo no tiene nada, pero sí tiene, porque ese es el mejor tratamiento, porque les cuento que eso no es el tratamiento definitivo. Acá en Medellín hay una doctora que se llama Mónica Botero, perdón. Ella es odontopediatra y tiene pacientes con más de 20 años de seguimiento con coronas de acero en primeros molares. Como que nadie se atreve todavía. Ahorita les voy a mostrar a una paciente que nos vamos a atrever nosotros, después de unos años, a quitarla, a ver si ya está en condiciones de que haya cambiado toda esa estructura del esmalte y por lo menos se haya quitado la sensibilidad para poder hacer una restauración definitiva más estética, ¿cierto? Esto fue en mayo del 2018. Aquí tenemos el otro control del 16. Esto ya fue en septiembre, radiográficamente en septiembre, el 26. Esto, como les digo, de una, cuando uno quita la sensibilidad del paciente, uno ve la mejoría en cuanto al cepillado. O sea, ya la niña está feliz, ella ya va a la cita tranquila. Mire la mordida profunda como se le cerró, obviamente porque le faltaba erupcionar más a los centrales, pero mire que no hay una mordida ya abierta. Estos son los arcos, ya para noviembre, o sea, aquí ya vamos 6 meses de control, 6 meses de control. Ahí están las coronitas. Están las coronitas muy bien adaptadas, radiográficamente no hay ningún cambio. Esta es la del otro lado. Cómo se ve transversalmente, eso ya fue a los 6 meses. La niña siguió con su tratamiento normal, le daba un tratamiento ortopédico, le pusimos un aparato para hacer una expansión, no interfiere para nada, mire que sigue mejorando. Esto ya fue al año, a octubre del 2019, el otro lado. Aquí vamos a enfocarnos entonces en lo que le hicimos a Sophie en el arco inferior, ¿cierto? Este es un artículo que publicamos sobre este caso de Sophie en la revista del CES. Esta revista ya está indexada sobre el uso de biodentina para restaurar molares hipomineralizados. A ver, el uso de biodentina y de estos nuevos materiales que se llaman bioactivos es lo que está cogiendo fuerza. O sea, se están tratando de desarrollar materiales lo más bioactivos posibles para que en un futuro, pues esperemos que no muy lejano, esa obturación de los dientes se pudiera hacer con materiales lo más naturalmente hechos. Ahí fue donde cogió mucha fuerza las células madre, porque se estaba tratando de hacer dientes de laboratorio. Entonces ustedes imaginan si uno pudiera obturar estas cavidades con materiales que fueran prácticamente dentina hecha en laboratorio, pero naturales. Eso sería lo ideal. Entonces la biodentina es un muy buen material. Aquí más o menos el protocolo como se utiliza. En la remoción nosotros la hacemos parcial, nosotros no removemos todo, porque acuérdense que el paciente está muy sensible, nosotros tratamos de bajar esa sensibilidad con barniz. Aquí vamos a poner la biodentina, procurando también esa remineralización de esa dentina que está blanda y que está activa, ¿cierto? No me pregunten cuánto vale, la verdad, esta es otra de las donaciones que nosotros tenemos, pues yo digo que el neceser de Manuel, porque tenemos unas cajas grandes pues con el material, ¿cierto? Promueve la reparación, ayuda o aísla pues ahí la pulpa, estimula las células que hay ahí, los factores de crecimiento, favorece la formación de fosfatos de calcio y apatita, produciendo la verdadera remineralización. Se puede sellar con la biodentina, incluso es como muy parecido en cuanto a eso al ionómero, que es como temporopermanente, puede durar incluso hasta 6 meses. Aquí le hicimos un refuerzo de ionómero, mire que no es muy estético, pero lo que queríamos era sellar eso ahí para disminuir la sensibilidad. Este fue el control, el 36, aquí otra vez el paso a paso.
Ya después, Sophie llega con una fractura. Miren, en esa cúspide vestibular se sigue fracturando el esmalte, sobre todo donde están las opacidades. Entonces ya decidimos, ya para abril del 2018, se retira todo eso, dejamos biodentina en el fondo y hacemos la técnica común y corriente para hacer una resina compuesta. Aquí hay un tema que tampoco nos vamos a detener del protocolo que utilizamos con respecto a que hicimos pues una técnica adhesiva de 3 pasos, donde tiene el ácido, el primer, el bonding. O sea, este tipo de condición, la hipomineralización, ha puesto un gran reto para los amantes o para los conocedores de la parte adhesiva. Por eso digo yo que los protecistas tienen que volverse bien juiciosos cuando se enfrenten a esta enfermedad, porque muchas de las condiciones de ese esmalte y de esa dentina van a alterar esos procesos adhesivos y posiblemente llevarnos a un fracaso. Entonces, por eso hay que tener bien claro el diagnóstico. Aquí tenemos una resina compuesta realizada. Se hizo pues la técnica, la que conocemos del sándwich, dejamos en la mitad biodentina, después hicimos la resina, ¿cierto? Estos son los controles radiográficos. Aquí queda pues la resina, los controles que le hacemos. Este es el paso a paso. Los controles radiográficos, o sea, uno como odontopediatra puede hacer unas resinas muy buenas. La verdad es que no tiene nada de malo si usted es odontopediatra y ve que de pronto esto no tiene un conocimiento, y que hay gente que lo hace mejor. Obviamente yo soy el primero pues que remito eso. Incluso nosotros muchos de los pacientes de la universidad, estos sí los hizo, estas resinas del doctor Manuel, muchos los hemos hecho nosotros, pero también hemos hecho pues cuando vamos a hacer incrustaciones y eso con los del posgrado de prótesis. Esta es la resina, me parece que es una resina muy aceptable, mejora mucho el cepillado, entonces eso nos hace ver que por lo menos tenemos controlado la sensibilidad. Este es el 46, al 46 que le hicimos una remoción escalonada del tejido reblandecido, lo más suave posible, primero con cucharilla, después con pieza de baja para quitar como esos rebordes que nos quedaban sueltos. Hicimos los mismos pasos para hacer una resina compuesta. Como les digo, pues cada uno sabrá cómo hace las resinas, el tiempo. Aquí hicimos una desproteinización del esmalte con clorhexidina. Ese es un tema que también puede estar discutido, en algunos protocolos lo presentan como inhibidores de las megaloproteínas que podrían favorecer, o sea, los estudios muestran que favorece la adhesión porque degrada unos productos que quedan ahí restantes y que no van a favorecer pues esa unión cuando hace uno el grabado. Pero también este es un estudio donde muestran que en pacientes con HMI esta desproteinización del esmalte favoreció. En el grupo control pues y los resultados finales, los que tuvieron más éxito fueron los que se desproteinizaron. Los que estudian mucho sobre adhesión y eso, pues deben tener más conocimiento. Unos dicen que no se utiliza, pues en este caso utilizaron hipoclorito, en el otro caso utilizaron clorhexidina, nosotros hemos utilizado ambos, y en los controles pues vemos que como hemos respetado más o menos toda la técnica, no podemos concluir que haya sido por la desproteinización, pero ahí vamos bien. Igual tenemos mucho sin desproteinizarlo y también nos ha ido bien. Entonces, como les digo, es también como lo que cada uno utilice. Yo no, pues como dicen por ahí, no le enseña a su papá a tener hijos. Yo sé que muchos de nosotros, los que llevamos mucho tiempo pues trabajando, ya tenemos nuestras propias técnicas, pero hay que abrir la mente. O sea, sepan que hay mucha evidencia científica, la adhesión es quizás en lo que más ha avanzado la odontología, entonces nos tenemos que poner muy juiciosos en eso, porque ahí podría estar la justificación de muchos fracasos. Aislar o no, hay revisiones sistemáticas en Cochrane sobre aislar, donde muestran, acá sacaron los 4 ensayos. El problema
tema mucho en odontología es que la evidencia es pobre en la medida en que cada uno hace como lo que quiere, no siempre tenemos los mismos estándares, entonces hacer metaanálisis y sacar conclusiones con superpoblaciones no es tan fácil, aunque hemos mejorado. De todos modos, muchos sabemos de las bondades del uso del dique de goma. Incluso en odontopediatría muchas veces se utiliza como una técnica de manejo para el niño, pero tampoco desconocemos que no es tan fácil. Puede proteger, por ejemplo, la ingesta de algún material a los niños sobre todo. Lo que pasa es que en un niño de difícil manejo o muy pequeño también es difícil. Entonces, no significa que porque tratar niños sea difícil, entonces vamos a hacer una mala odontología, no. La conclusión de este metaanálisis no es contundente, pero puede ayudar. Entonces, mientras uno lo puede hacer, ustedes saben que mientras más respetemos las técnicas de restauración, mientras más evitemos la contaminación, si es para eso, puede ser. Como todas las conclusiones de los estudios, siempre dicen al final, se necesitan más estudios. Entonces, Sofía, después de hacerle aquí la resina con aislamiento, todos los procedimientos adhesivos nosotros lo hacemos con aislamiento, le colocamos una banda metálica haciendo más o menos lo mismo de la corona de acero. Al sellarla con un ionómero, lo que estamos tratando es de que se controle la sensibilidad. No sabemos si, por ejemplo, estas opacidades que ustedes ven ahí vestibulares no se vayan a fracturar. No sabemos. También hay evidencia sobre eso. Este es el 2019. Ya habíamos visto. Sophie ya en este momento va súper adelantada. Ya le hicimos el tratamiento incluso en los anteriores. Listo. Lo que les hablé sobre la técnica de Hall, que es la técnica en que uno ya no talla el diente para colocar una corona de acero, sino que simplemente mide la que le quede mejor y no hay necesidad pues de quitar tejido dental. Artículos hay muchos. Este artículo a mí me gusta mucho porque hablando de que yo les dije que no sabíamos si esa opacidad en vestibular se podía fracturar o no, este artículo lo que concluye es eso. Dice que depende del color de la opacidad, uno podría predecir la fractura y desafortunadamente las opacidades amarillas pardas son las que posiblemente se fracturen más fácil que las opacidades de color blanco cremoso. Entonces ahí es donde se pone uno cabezón también, pues pucha, entonces me va a tocar llevarme todo el diente para hacer una reconstrucción. Pues si no hay sensibilidad, o si usted logra controlar la sensibilidad solo con el tratamiento de la parte oclusal o algunas partes donde ya esté fracturado, pues entonces es como de ir controlando, pero tienen que saber que a lo mejor puede ocurrir, ¿cierto? Como les digo, nosotros llevamos 2, 3 años controlando nuestros pacientes, en el caso pues de Sophie, y hemos tenido éxito, pero no sabemos cuánto más. Acuérdese que un niño tiene muchas otras características, los manimotos, los bombones, los turrones, el coco, o sea, hay niños de tráfico pesado y no es tan fácil. Este es otro control. En cuanto al tratamiento, va desde, como les dije, sellantes, amalgamas, ionómeros de vidrio, resinas compuestas, coronas de acero, coronas metal porcelana, pero la conclusión que me llama más la atención de este artículo es que estos niños son niños que posiblemente llevan 11 veces más de lo normal. O sea, son niños que han consultado 11 veces por el mismo diente. Le pusimos un ionómero, se le cayó, le pusimos una resina, se fracturó la cúspide o se fracturó la opacidad, sigue con la sensibilidad, sigue con la... Entonces un niño que vaya 11 veces por el mismo diente, no solo el niño se va a desesperar, sino los papás también. Entonces ahí es donde les digo que muchas veces no es lo mínimo que hagamos, sino que lo mínimo es para resolver el problema, ¿cierto? Pero tengan en cuenta que si la mamá le dice que es que ha ido muchas veces a cita odontológica por la misma muelita, tengan la seguridad que se trata de HMI. Listo. Esta es otra chica, Luisa, que en ese momento, cuando llegó con ese diagnóstico, nos movió un poquito el piso porque era la primera niña que veíamos con hipomineralización, molar incisivo del segundo molar, aunque mire que ahí hay una opacidad pequeña en el primer molar, pero siempre era al revés. Siempre era que más severa en el primero y algo leve en el segundo, si se presentaba. Ahora les cuento también por qué fue que Luisa nos sorprendió.
Igual le tomamos su radiografía panorámica, la niña quería hacerse una ortodoncia, pero ese diente le dolía mucho. Entonces le hicimos la primera, que fue le hicimos con barniz. Este estudio que también publicamos este año con algunos integrantes pues, del grupo, la doctora Lourdes o la doctora Tuca, como la conocemos nosotros, es la líder espiritual de ese grupo. Incluso si ustedes buscan en todas las bases de datos, pues en los buscadores, la doctora, si lo buscan así, Santos Pinto, van a ver toda la cantidad de artículos que ella ha publicado, incluso pues todos los compañeros, ahí está el doctor Manuel, la doctora Line, el doctor Diego, que somos muy amigos y estamos muy en contacto y gracias a Dios podemos hacer esto con las dificultades pues que es publicar. Y este artículo trataba era de eso, solo dan los primeros molares, no, también encontramos que había una correlación entre si daban el primer molar posiblemente podría haber alguna manifestación leve en el segundo, aunque Luisa nos tumbó todos los paradigmas, vimos que también podría ocurrir al revés, ¿cierto? Barniz, le pusimos un sellante, sabíamos que eso en cuanto a fuerza masticatoria no era pues lo ideal, simplemente queríamos ver cuánto disminuía la hipersensibilidad sin necesidad de hacer una cavidad. Colocamos separador, le hicimos una con un electrobisturí, una recesión de ese capuchón, pues para que no fuera tan traumático la adaptada de la corona, que era lo que queríamos. Era una niña ya grande, adolescente, no hizo ninguna repulsa ni le pareció que estéticamente se comprometía, le dolía tanto que ella sabía, esta Luisa es la que yo les digo que posiblemente vamos a tratar de hacer nuestro primer ensayo quitando esa corona. Nos da pesares porque como son tan escasas las coronas, pero igual hay que tomar la decisión de ver si cuánto tiempo más o menos puede tomar, aunque sabemos que puede haber una variación individual pues en cada paciente para ver cuánto tiempo se debe quedar ahí. La mordida levemente abierta que sabíamos que iba a pasar. Ahí está la corona de Luisa, su control radiográfico. Miren la mordida profunda, la mordida abierta como mejoró. Esta es una niña súper colaboradora. ¿Qué pasó? Que es que desafortunadamente con la pandemia muchos de los controles de estos niños han estado un poco difíciles. Miren la mordida en mayo del 2018. Acá están los arcos. Yo ni siquiera entiendo por qué se quiere hacer una ortodoncia. Creo que ya se la hizo, pero lo más curioso es que el ortodoncista que la atendió no sabía qué era lo que tenía. Es más, fuimos tildados de medio teguas, que qué cosa tan horrible, que cómo era que le ponían una corona de acero en un molar permanente. Mire que cuando uno no sabe, de pronto comete imprudencias también, ¿cierto? Octubre del 2019. Estos son los controles radiográficos. Como les digo, son pacientes que hay veces se ponen difíciles los controles porque como les quitamos la sensibilidad, entonces ya no vuelven. Nos quisiéramos este kit de coronas de acero por la dificultad pues, de conseguirlas ya. Este fue otro artículo que publicamos recientemente sobre la longevidad y sobre la supervivencia de estas coronas. La conclusión pues era de pronto la que esperábamos, que la longevidad es mayor a la de resinas compuestas. No digo que las resinas no duren ni sean malas, sino que en este tipo de dientes con HMI, pero resinas que comprometen mucha superficie del diente. Puede haber otras técnicas adhesivas, como alguna restauración indirecta que pueda ser mejor, pero en estos casos la conclusión fue que fue mejor la corona de acero. ¿Cierto? Lo que les dije, las coronas tienen todas las bondades, genera la mordida abierta que espontáneamente se va cerrando. ¿Por qué? Porque la corona puede descender un poquito más, porque se puede apacharrar literal con el trauma oclusal. La estabilidad de las mordidas, pues no pasa nada. Utilizada en dientes permanentes con HMI, eso es lo último en guaracha, lástima la dificultad de conseguirlas. Y los costos con una de níquel cromo, ahí está, una corona de acero es relativamente barata. Y es barato hacerlo y el desgaste y todo eso. Esta es otra chica con un caso un poquitico controversial
pero el diagnóstico estaba definido, ahí tiene las opacidades bien definidas. Los 6, una sensibilidad impresionante, quizás la segunda más alta de los pacientes que yo he atendido, pues la niña no. Aunque no se ve muy comprometido el diente, tomamos una decisión con los compañeros del posgrado de prótesis de hacer una corona de circonio. El problema para mí es que este diente debía de ser tallado, e incluso ustedes saben que los que tienen pues experiencia en tallar son los protecistas. Ellos realizaron el tallado. Aquí adaptamos la corona, radiográficamente miren la diferencia, como se ven de bien adaptadas, de pronto diferente con los de las coronas de acero. Este es el otro lado. O sea, estéticamente son muy bonitas, la niña está feliz, le ha durado mucho, obviamente con restricciones con respecto a la fuerza, pero a mí me parece que eso es un poquito triste, uno no puede comer todo lo que quiera comerse. Pero es otra alternativa. Los dientes anteriores también fueron tratados, no, en este momento no les voy a mostrar ese caso porque para describirles esa técnica en anteriores tengo otro paciente. Acá está el arco de la niña, mejoró impresionante en su higiene, la niña está feliz, miren que no tiene acúmulo de biopelícula, posiblemente necesite un tratamiento ya de esas instancias del crecimiento con ortodoncia. Pero lo más importante es que les mejoramos mucho la calidad de vida a estos niños. Esta es Brisa, quizás con Sofi el segundo, mejor dicho, este es el caso más célebre que tenemos y más antiguo, desde el 2013, llegó de 9 años al posgrado de odontopediatría, así, con una sensibilidad muy severa, ya sabíamos el diagnóstico, pero igual todo lo que fuéramos a hacer con Brisa eran las primeras intervenciones que íbamos a hacer, porque solo el doctor Alfonso Escobar y yo estábamos calibrados, la doctora Tuca nos calibró, éramos los únicos que estábamos calibrados acá cuando empezamos a desarrollar el estudio de prevalencia. Entonces así llegó al posgrado, así estaba, le hicimos todo el análisis. En la cefálica hay unas cosas muy importantes que vamos a ver, no me voy a tener mucho porque ahorita hay otro caso, pero vamos, ya se nos está volviendo larga esta charla y no quiero pues que se me aburran porque si no el doctor Pedro no va a poder cumplir su promesa de llevarme a Montería para el próximo congreso. Aquí vemos que radiográficamente están los 8, o sea, los terceros molares, y el 7 tiene formación de la furca de la raíz. Eso es un dato clave para la aproximación terapéutica que hicimos con Brisa, de que el 7 tenga la formación de la furca, que se vea radiográficamente. ¿Por qué? Porque basado en el análisis esquelético, más el dental, que nos dio una clase 2 con una discrepancia pues, o con apiñamiento. Bueno, entonces encontramos en la literatura muchos artículos que nos sustentaban la decisión que íbamos a tomar. Íbamos a realizarle exodoncia a los primeros molares, obviamente con todas las indicaciones y las guías inglesa, nos decía la importancia de la formación de la furca del 7, porque eso nos iba de pronto tratar de proyectar a que esos segundos molares erupcionaran lo más espontáneamente posible en su lugar. Listo, le sacamos los 4 primeros molares, en ese momento casi nos crucifican. Este caso yo lo presenté en Brasil en el primer simposio latinoamericano, eso fue escándalo mundial, no sé si vieron en las noticias, no mentiras, pero en Brasil tenían, o casi todo el mundo trataba de ser más conservador y pensábamos que unas extracciones no eran tan conservadoras. Acá tenía una mordida profunda, obviamente ocurre después de extracciones, primer rayos X panorámica de control, ahí vemos como los molares superiores se mesializaron casi que en su posición, los inferiores por el espesor del hueso obviamente faltó un poco. Ya en ese momento, en abril del 2015, nosotros le remitimos a este paciente a ortodoncia. Entonces ya aquí en este punto, cuando ya habíamos visto el control radiográfico de la mesialización espontánea del segundo molar, así fue remitido el paciente al posgrado de ortodoncia. Lo que ellos no sabían es que hasta antes de esto la niña tenía pésima higiene, incluso le pueden ver las papilas inflamadas en la parte anterior, era por esa sensibilidad que tenía. Entonces logramos pasarlo a ortodoncia con ese compromiso de que lleva a mejorar pues mucho su higiene. Le montaron su aparatología fija en septiembre del 2015. Ya los ortodoncistas saben
el paso a paso. Vamos a seguir adelante. Para marzo del 2016, así iba pues alineados los arcos. Como les digo, esto es más como por cultura general, pues porque en odontopediatría ustedes saben que los pacientes pasan, pasan a ortodoncia después del trabajo que nosotros les vamos haciendo. Aquí ya en agosto del 2016 pues tenemos a Brisa con su sonrisa, siguió su tratamiento en ortodoncia, así siguió, aquí sigue el tratamiento. Van a ver que ella mejoró, pero en esa parte inferior la higiene siempre le fue difícil. Junio del 2017. Aquí ya tenemos a Brisa, entonces, cuando se le retira la aparatología, igual hay que seguir reforzándole la higiene, porque ustedes saben que ya estos adolescentes necesitan pues de mucha motivación. Mayo del 2018, al otro lado, de 14 años. Yo digo que, a ver, cuando uno toma la decisión de hacer unas extracciones, yo sé que la decisión no es fácil, pero por eso siempre tiene que tomarse de la mano de un ortodoncista. Pero en cuanto al costo-beneficio, para mí esto fue muy acertado, porque, por ejemplo, en este momento ya Brisa no la hemos podido volver a localizar, ella se fue a vivir a Río Negro, entonces el control de pronto de condenar estos dientes a terapia pulpar, perno, corona, no sabe uno hasta dónde sea más contraproducente. A mí me parece que, pues como en todos los congresos, a uno le muestran los casos de éxito. La verdad, pues hoy en día tenemos varios pacientes con extracciones, pero con todos vamos relativamente bien. Pues obviamente Brisa ya lleva más de 6 años en control, pues hasta acá creo que logramos localizarla hasta antes de la pandemia. Me parece que si fuera la hija mía yo la quisiera con todos sus dientes naturales. Mire cómo mejoró la higiene en los inferiores. Entonces, esto es un caso de éxito. Habrá otros casos que de pronto no. Esta es otra niña que también tenemos con un diagnóstico, le hacemos todo el diagnóstico de la relación molar, toda la esquelética, todo lo que hacemos como cualquier paciente. Aquí tenemos los molares, diagnóstico está definido, pues está clarísimo. Una sensibilidad impresionante, la niña muy aprensiva porque cumplía con las 11 veces yendo al odontólogo. Ahí se ve una amalgama defectuosa que le hicieron, ionómeros defectuosos. Entonces, como les digo, el cuadro con que el paciente llega no es tan agradable, ¿cierto? Pues uno como que hasta se siente comprometido con él, porque cuando uno ve estas dentinas expuestas en cavidades como tan grandes, entonces uno dice, bueno, vamos a tomar la mejor decisión. Evaluamos todo, la edad, el comportamiento, la estética, cuánto iba a durar el tratamiento que íbamos a hacer. O sea, como les digo, hay evidencia de todos los tratamientos, donde cualquiera puede ser bueno. Lo que nos tenemos que tomar es el tiempo para poder mejor dicho, es sacarle el tiempo. No pensemos que siempre que vayamos a hacer un tratamiento va a ser tan fácil. Y como les digo, si vamos a sacar los dientes, tenemos que estar con el ortodoncista. ¿En qué momento los vamos a sacar? ¿Para qué? Para que la evidencia que nos muestra que en un 80% los superiores se pueden mesializar espontáneamente y hasta en un 50% los inferiores. La edad ideal sería de los 8 a los 10 y medio, 11 en ambos arcos para que esto se logre. Este es otro estudio muy bonito donde le hicimos el análisis a esta niña para ver en qué momento de la formación del 7 era lo indicado, y ahí lo vemos con amarillo. Ahí es el mejor momento, porque si la hacemos en las otras de la A a la D, ocurre lo contrario, el dientecito se podría tener una rotación, y si la tomamos en la D verde, podríamos hacer que el movimiento fuera en cuerpo y ya mucho más difícil de mesializar ese diente espontáneamente. La angulación también nos va a ser un buen predictor, por eso hay que tratar de hacer todos los análisis junto con
con los ortodoncistas, ¿cierto? Y nos va a mejorar la erupción del tercer molar, que en ocasiones uno podría esperar que ese tercer molar salga impactado, pero como aquí generamos un espacio forzado, a esta chica le sacamos entonces el dientecito, ahí vamos, estamos en el punto de que vamos a tomar la primera radiografía de control para ver en qué va. Otra niña también con problemas sistémicos, alérgica, respirador oral, con el mismo diagnóstico, una discrepancia muy severa, miren esos caninos por dónde están. También la semana pasada apenas le sacamos el primer molar porque llegó por urgencia, ya no aguantaba el dolor. Estábamos... la niña, como es tan enferma de la parte sistémica, ha sido horrible. Miren esos 7, como ya tiene la formación radicular, pero como la niña durante la pandemia no asistió, apenas fue la semana pasada porque tenía una urgencia, entonces ya nos está cogiendo el tiempo. Igual nosotros somos de la mano derecha, pues con los ortodoncistas que los tenemos en la universidad. Samuel es otro niño que tenemos también con un compromiso sistémico en cuanto a la parte alérgica respiratoria. Miren que es un respirador oral, tiene la boca abierta, no tiene muy buena higiene, un manejo de la conducta dificilísimo. Lo hemos intentado, le hicimos solo una exodoncia porque no aguanta el dolor con óxido nitroso, pero eso fue un fracaso, eso fue horrible, eso casi que fue pues a las malas, con técnica enzimática, la mamá encima. Miren la placa que tiene, la higiene es pésima. Mire los segundos molares como va de adelantada su formación. Entonces, no solo eso y decir vamos a sacarlo, sino que es todo el contorno del niño. Niño sobreprotegido, difícil de tratar, está perdido, no aparece, ya le sacamos un permanente. Entonces, hay que seguir luchando a eso, pero lo que sí está muy claro es el diagnóstico. Que miren que ahí, sin ser la mejor foto, por eso la dejamos, porque mire que está mojada toda el área, o es porque él no deja que ni con algodones le sequemos. Entonces, menos con aire, pues para soplar, para tomar la foto, pero ahí se le ve, pues uno ve esta foto y le duele a uno, le da sensibilidad a uno. Listo. Aquí, como para empezar, pues en la recta final, vamos a ver un tratamiento de dientes anteriores. Esta es una niña con un diagnóstico de fluorosis. Nosotros le hicimos la clasificación pues de TF6. ¿Por qué? Porque tenía unas cavidades o tenía unas fracturas ya de tejido con unas áreas marrones, pero ahí había pérdida de tejido de 2 milímetros. Y en otros dientecitos también tiene H&M. Entonces, básicamente, según revisamos la literatura, encontramos que los mejores tratamientos para la fluorosis, pues en especial las más leves, eran la microabrasión y posiblemente el uso de la técnica que nosotros utilizamos, que era la resina infiltrante. Esa resina infiltrante en sus comienzos fue diseñada, fue inventada para mejorar la adhesión cuando era como una resina base. Como era tan delgadita, la hacían como para mejorar la adhesión entre las carillas o pues esas cosas que hacen ahora pues estéticas, esas carillas, se mejoraba la adhesión con el uso de estas resinas infiltrantes. Entonces se ha visto en la literatura que se está utilizando mucho en pacientes jóvenes dentro de esos procedimientos mínimamente invasivos. Hicimos una profilaxis aquí con bicarbonato, después hicimos una regularización de las fracturas del esmalte, donde teníamos pues la fractura, el diagnóstico FT6, regularizamos con una fresa muy delgaditica de esas estructuras, después hicimos una microabrasión con opalustre y ya empezamos a hacer toda la técnica del ICON, que es la resina infiltrativa, donde se hace el grabado ácido, después se hace una deshidratación con otro de los componentes, con etanol, que también lo trae el kit, es como reseca esos túbulos que dejamos despejados para poder hacer la resina infiltrante y que penetre pues el diente, se fotocura, se pule con unos discos pues, especiales muy débiles, muy suaves, y así queda la niña después de 3 meses. O sea, aunque esto no hay mucha evidencia de longevidad en cuanto a que debe de durar pues mucho tiempo, la niña pues estéticamente mejoró mucho. Ya como para cerrar esta conferencia, como les digo, se hace muy extensa, este tema daría
para mucho, mucho más y más a mí que no me calla nadie. Tenemos muchísimos pacientes, gracias a Dios, que nos llegan ya referidos de otros especialistas a la universidad, pues nos buscan mucho al doctor Manuel y a mí para que les ayudemos. Entonces, básicamente sacamos como unas conclusiones. El diagnóstico es lo más importante de esto para saber qué es lo que vamos a hacer. Alternativas terapéuticas hay mucho, ¿cierto? Pero nosotros debemos ser lo más conservadores posibles. No es que el doctor Juan Diego nos enseñó a sacar los dientes, primer molar, donde usted le diga eso a su profesor de natología en la universidad, lo pelan, porque acuerde que el 6, los caninos son la llave de la oclusión, eso no se pueden sacar. Desafortunadamente, muchas veces hay que sacarlos. El tratamiento depende de la severidad y la sintomatología, acuérdense de lo que les dije, de la hipersensibilidad que tenga. Y en los casos más severos podemos hacer restauraciones directas, indirectas, resinas, incrustaciones. Hay millones de materiales ahora buenísimos que podrían ser utilizados. Acuérdese que tienen que tener muy presente que hay problemas con la adhesión. Listo. Coronas metálicas, cerámicas, las extracciones, esperando la migración espontánea, siempre con ortodoncista a bordo. Y muy importante mirar el costo-beneficio. Mire que de pronto cuánto cuesta una endodoncia, perno, corona, que no sabe uno si va a tener éxito porque tendría que quitar todas las opacidades. O sea, es poner eso en una balanza. De pronto, si las condiciones lo da y el caso lo da, hacer las extracciones para que podamos llegar a un final feliz. Todo es cuestión de tiempo, del tiempo que das, del tiempo que te dan, del que dispone, del que malgastas, del que disfrutas. Todo es cuestión de tiempo, es el más valioso que tenemos y es lo más valioso que alguien te puede dar. Yo quiero agradecer primero que todo pues a mi familia porque ellos son los que le permiten a uno sacar el tiempo para todas estas locuras y hay muchas veces hasta disminuir el tiempo con ellos. En este camino de la vida, pues yo tengo un aprecio muy grande por el doctor Manuel. Este es el doctor Manuel, el que les he mencionado toda la conferencia. Trabajamos juntos en la universidad. Él estudió en Brasil. O sea, trajo todos sus conocimientos y es como la unión entre el grupo de allá y el grupo de acá. Obviamente los residentes, ellos son muchos de los gestores de todos estos casos. Nosotros les conseguimos los pacientes, tenemos los materiales, pero todo lo hacemos es con ellos y pido disculpas a los que aquí no aparecen, pero como ya estoy viejito tengo muchos. Y muchas gracias a ustedes, a la universidad. Ya quedamos pendientes para las preguntas. Aquí les voy a poner mis correos, de verdad, con el mayor de los gustos. El que quiera escribirme, el que quiera compartir casos, nos sirven. Si tienen fotos bonitas, mejor todavía. Si tienen las coronas, también nos sirven. Y quedo atento para las preguntas y para cualquier cosa. Muchas saludos al doctor Pedro, a todos los de la Universidad del SINU y con la esperanza de poder estar en vivo. Y un agradecimiento muy especial a los jóvenes de la parte de tecnología que fueron los que hicieron posible esto también. Muchas gracias. Doctor Juan Diego, mi nombre es María Fernanda Vázquez, soy docente del programa de odontología. Muchas gracias por esta fabulosa charla, doctor. Gracias por su conocimiento, gracias por compartir esas experiencias clínicas. No, muchas gracias a ustedes pues, por la invitación. Igual la tenía pendiente con el doctor Pedro y de verdad muy orgulloso porque tengo mucho afecto por Montería, con muchas ganas de estar con ustedes y como les dije al principio, yo me muero de ganas de que sea en un congreso presencial para tomar un tinto, un aguardiente, lo que siga después de un congreso, porque esta virtualidad muy bueno y ahora hay muchas alternativas, pero tú sabes que la vida, sobre todo los que trabajamos frente a los pacientes, no hay como lo que podamos hacer frente a frente. Claro que sí. Doctor, le cuento que el chat de preguntas estuvo muy movido durante su charla, su conferencia. Entonces, iniciamos con la primera pregunta. Clínicamente, ¿cómo diferenciamos una hipomineralización de una hipoplasia? Bueno, María, esa pregunta está muy buena porque en cierta parte es uno de los objetivos de esta conferencia.
Yo sé que cuando uno da tantas cosas teóricas, se queda en eso, en teoría. Cuando uno ya se enfrenta a los pacientes es donde ve que muchas de estas patologías se pueden confundir entre sí. Básicamente, clínicamente, lo que uno puede diferenciar es la forma de la lesión o de esa fractura o discontinuidad del tejido no es como rugoso, o sea, los bordes son lisitos. Entonces vos en la hipoplasia vas a ver un hundido o como un agujero en el diente, pero los rebordes son puliditos. No son como los otros tipos de fracturas como en la HMI que son bordes más irregulares. Y en la HMI, como en la fluorosis, se presenta en varios dientes, o sea, es muy semejante en varios dientes. En la hipoplasia puede ser en un solo diente, por un trauma o porque definitivamente hubo un daño sistémico, pero uno lo ve más localizado en un solo diente, no como las otras que se ven en varios. Básicamente, clínicamente, ese sería el diagnóstico, porque ya el otro sería un diagnóstico histológico y eso solo se puede lograr cuando se extrae el diente, ¿cierto? Bueno, doctor, muchas gracias. Segunda pregunta. Identificando la importancia que tiene el flúor y la relación con los casos de fluorosis, ¿qué tanto podemos relacionar esto con la presencia de flúor en el agua? Bueno, María, Potable, a pues, en ver, el agua potable. eso ya, ustedes ya saben que en Colombia el flúor en el agua fue retirado, debido a que en el último Estudio Nacional de Salud Bucal, en el ENSAP de 2013, dio una alta prevalencia de fluorosis. O sea, yo soy consciente que la fluorosis existe como una patología que hace parte de las hipomineralizaciones, pero básicamente da por un exceso sistémico de flúor. Yo sé que eso es un tema que puede levantar ampollas porque ya entrarían cremas de dientes, cantidad de flúor, eso lo vamos a dejar para otra charla. Básicamente en Colombia ya no hay flúor en el agua, tenemos flúor en la sal, pero a nivel de salud pública se está tratando de llevar el flúor a todo el mundo, es en la crema de dientes. Entonces, otra de las hipomineralizaciones que podemos ver es la fluorosis. Por eso tenemos que estar muy, muy bien calibrados en el diagnóstico para no confundirlas. Sin querer hablar mal del estudio, yo diría que posiblemente muchas de las fluorosis que se diagnosticaron en el estudio, en el ENSAP, podrían haber sido hipomineralizaciones de molares e incisivos, pero fueron clasificadas como fluorosis. Entonces, no todas las manchas que tenemos en la boca son fluorosis. Bueno, doctor, por acá hay otra pregunta. ¿Las resinas infiltrativas son consideradas como una buena alternativa de tratamiento? Perdón, sí, ¿las resinas infiltrativas son consideradas como buena alternativa del tratamiento en estos pacientes? Sí, o sea, las resinas infiltrantes, o sea, obviamente más o más no, se utilizan es en los casos así en anteriores, como les mostré el caso de la niña con fluorosis. La resina infiltrante en su comienzo se desarrolló básicamente para lograr una mejor adhesión cuando iban a colocar carillas o todas estas restauraciones que hacen ahora en los diseños de sonrisa. Cuando fue utilizada a la par de las microabrasiones con el opalustre, nos dimos cuenta o se han dado cuenta que son tratamientos mínimamente invasivos donde se hace un maquillaje de las lesiones y de las manchas después de haberla removido con la microabrasión, pero es mucho menos, es una capa de resina demasiado delgada. Entonces, estéticamente mejora mucho. No son para un tráfico pesado, o sea, hay que cuidarlas mucho y hay que estarlas controlando por ahí cada 3 o cada 6 meses, o sea, no duran para siempre, pero en la parte estética son muy buena opción dentro de la odontología mínimamente invasiva. Bueno, acá hay otra pregunta relacionada con uno de los casos clínicos. ¿La biodentina se puede dejar por completo en la dentición del caso clínico de la niña o solo se retiró por la fractura que padeció? A ver, la biodentina, o sea, ahora están muy de moda los materiales bioactivos, entre esos la biodentina. Algún día esperamos todos, basándonos en la ingeniería de tejidos, que se pueda lograr a base de células madre formar materiales, o sea, reconstruir los dientes con tejido de dentina. La biodentina es algo que se va a ir aproximando. Es un material muy bueno, desafortunadamente como apenas está empezando no es muy económico, depende pues donde lo vayamos a trabajar, pero es un excelente material para utilizarse como nosotros lo llamamos temporopermanente. Uno lo podría dejar, por ejemplo, en un diente deciduo lo puede dejar hasta que tenga el recambio, incluso en un diente permanente.
hasta que sea el momento de hacer una restauración diferente. Pero no tiene pues como nada que ver el tiempo que uno lo deje con lo de la fractura. Si la fractura sigue y hay que hacer ya una reconstrucción del diente más grande, uno podría dejar la biodentina como una base de dentina y encima realizar la obturación que desee. Bueno, doctor, acá tengo otra pregunta. ¿Por qué decidieron un tratamiento tan agresivo como la exodoncia en el caso de Brisa y no un tratamiento endodóntico? Yo sabía que esa pregunta tenía que caer. A ver, nosotros, o sea, todos estamos como muy enterados de que la nueva ola en odontología son los procedimientos mínimamente invasivos. No siempre el procedimiento mínimamente invasivo es porque sea pequeñito, poquito, chiquito, la resina pequeña. No, muchas veces una extracción podría ser el tratamiento mínimamente invasivo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el análisis de la niña de todo su crecimiento, paciente clase 2, con discrepancia, donde posiblemente necesitemos espacio extra. Sabemos que tenemos los terceros molares, posiblemente, o sea, tiene una alta tasa según la evidencia de que los terceros molares salgan sanos. La base sería, ¿por qué quedarnos con 4 dientes enfermos que posiblemente se vayan para tratamiento endodóntico, perno, corona, y no sabemos hasta dónde esas opacidades van a seguir avanzando? Y posiblemente haya que extraerlos cuando el paciente esté más grande. Va a ser más difícil correr esos molares en el espacio. O sea, cuando se sacan en esos momentos, uno podría esperar cierta compensación espontánea por el componente mesial de erupción que tienen nuestros molares, ¿cierto? Pero uno siempre piensa que sacar un diente, en especial un 6, es demasiado agresivo. En este caso de Brisa, que como les dije, fue un caso exitoso, y uno casi siempre en los consultorios, en los congresos, perdón, le muestran los casos exitosos. Yo quisiera algún día pues les mostrar algún fracaso. La niña quedó perfecta al final, cumpliendo con el objetivo que nosotros teníamos, que era que tuviera todos sus dientes permanentes. No condenar a una niña de 9 años a que ya estuviera con endodoncias, con pernos, con coronas para el resto de su vida. Necesita uno de un buen diagnóstico, necesita de un buen análisis, necesita de un buen ortodoncista y necesita también de buena suerte, porque no todos los pacientes reaccionan igual. Yo creo que lo más bonito de lo que nosotros hacemos en odontología, independiente de cuál sea la profesión, la especialización a la que nos dediquemos, es que cada paciente lo tenemos que mirar como si fuera el único y fuera diferente. O sea, no es que yo les diga todos los pacientes con HMI severa, en molares hay que extraerlos, no. Tómense en el tiempo, pregunten, escríbanle a los amigos, muéstrenle, eso no hay ningún problema. Incluso estos pacientes antes de decidir las extracciones, nosotros hablamos con endodoncia y obvio los endodoncistas de una dicen yo se la hago, porque a ellos esa es su especialidad. Y si uno le dice al rehabilitador, él dice yo se lo rehabilito. Pero tenemos que tener todo ese contexto de que cada paciente es diferente, de que es un niño que va a seguir creciendo y que si fueran los hijos de nosotros, ¿qué quisiéramos para ellos? Entonces, no por justificar las extracciones. Yo sé que uno cree que es un tratamiento exagerado, pero cuando vemos el resultado final, vemos los dientes bonitos, la niña se le retiró la sensibilidad por completo, mejoró el cepillado, entonces dimos, en este caso valió la pena. Espero que siga valiendo la pena para los otros. Y fuera de que en la literatura está reportado, entonces eso le da a uno como un poquito la tranquilidad de que no la está embarrando del todo. Pero siempre lo hacemos con la convicción de que es lo mejor para el paciente, basados en un buen diagnóstico, un buen grupo interdisciplinario. Hay veces en clínicas o en consultorios privados estos pacientes son difíciles porque son para trabajar en el ámbito universitario. Entonces, esa es una bendición que tenemos los que pertenecemos a una universidad y a un gremio académico. Es mejor preguntar, es mejor pecar por exceso y no darle pena. Por eso yo me les ofrezco de nuevo, si les puedo servir de algo, mi correo, si quieren compartir algún caso, si nos quieren compartir las coronas de acero de dientes permanentes que no las están utilizando, a nosotros nos sirven mucho. Les prometo que no vamos a hacer mal uso de ellas, entonces quedo muy a la orden. Espero haber podido responder bien las preguntas. Si alguien quiere alguna otra aclaración o algo por el tiempo, no sé, o me quiere contactar después, estoy a la orden, tanto para ellos como para la universidad. Doctor Juan Diego, nuevamente muchísimas gracias. Qué agradable es charlar con usted y poder aclarar todas estas dudas.
Gracias por compartir sus conocimientos. Y el doctor Pedro Jayer le manda un mensaje, que ese tinto se lo toman en Montería, acá. Bueno, listo, acuérdate que es tinto y otra cosa más, que no me saque solo con el tinto. Claro que sí, doctor. Muchas gracias, María. No, muchas gracias a ustedes.